El Evangelio según San Marcos. Seguimos en el capítulo 1 y hoy vamos a terminarlo con un evento pues muy interesante. Jesús va a sanar a un leproso. Marcos capítulo 1 desde el 40 al 45. Amados hermanos, esta es palabra de Dios. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amén. Oremos. Señor amado, bendice la exposición de tu palabra. A mí dame fidelidad y claridad, y a todos, Señor, danos el corazón dispuesto, Señor, para escuchar tu voz. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer, y ayúdanos siempre a recurrir a Cristo, tal como esta persona lo hizo. Ayúdanos también a responder de la manera que a ti te agrada, a esa gracia maravillosa, no como Él lo hizo. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estamos estudiando entonces el Evangelio según San Marcos. Nos habíamos quedado la semana pasada viendo precisamente la autoridad de Jesucristo sobre demonios, sobre poderes oscuros y todo aquello que ha mantenido al ser humano oprimido desde la caída de Adán y Eva. El reino de Satanás empezó a controlar a todo el género humano. El Señor, en su gran misericordia, en su gracia, anticipó la venida de un Salvador. Y ese Salvador finalmente llegó con Jesucristo, Dios hombre, Hijo de María, Hijo de Dios. Y todos estos eventos entonces eran o son destellos de ese poder, de esa autoridad que tiene el reino de los cielos sobre el reino de las tinieblas. Lo que nosotros leemos acá tenía por objeto y sigue teniendo por objeto para nosotros mostrarnos que Jesucristo es poderoso sobre absolutamente todas aquellas cosas que oprimen al ser humano. El pecado, la muerte e incluso el poder de Satanás. Nos habíamos quedado también con la última idea de los versículos 35 al 39, que nos ubica también para saber el lugar que los milagros tenían en el ministerio de Jesús y que siguen teniendo hasta el día de hoy. Recuerden ustedes que Simón Pedro le buscó a Jesús, quien estaba orando en un lugar apartado, y le informaba que muchos le buscaban. Claro, si es que el oficio de Jesucristo fuese solamente hacer milagros, pues perfecto, que vengan, ¿no? Hubiese dicho Jesús, para eso he venido. Pero Jesús no dice eso.
Jesús dice, vámonos. Vámonos a otros lugares para que predique allí, porque para esto he venido. Esto es bien importante, hermanos. En primer lugar, el Señor Jesús vino a predicar el Evangelio, a revelar el Evangelio. Los milagros y todas estas cosas que también vemos en su ministerio son secundarias y están subordinadas al primer propósito de su venida, la predicación del Evangelio. Por eso es que, y esto mencionábamos la semana pasada, que es un grave error cuando el cristianismo se vuelve solamente en la oferta de milagros. Y ustedes saben, la gran mayoría de ustedes, o la gran mayoría de nosotros sabemos cómo en muchos sectores del cristianismo evangélico, en eso precisamente se ha convertido tristemente la misión de la iglesia, equivocadamente, en ofrecer a un Cristo meramente milagrero y no un Cristo que es realmente el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey del universo a quien nosotros debemos servir. Sin embargo de eso, a pesar de que Jesús dijo, vamos, no vamos a hacer aquí milagros y alimentar esta idea de que yo solamente estoy aquí para hacer milagros sin que yo sea reconocido como el Mesías. Jesús sí tiene misericordia y compasión. Y hoy vamos a ver en este pasaje que nos toca estudiar hoy, esto muy claramente con la vida de un leproso. ¿Qué sucede entonces, queridos hermanos? Vino a él un leproso. La lepra de la que se habla aquí no es la lepra que hoy por hoy la medicina identifica como lepra. La lepra en términos bíblicos era una enfermedad bastante más amplia que atacaba la piel y que generaba muchísimo daño. Tan complicado era, o tan complicada era esta enfermedad, que en el Antiguo Testamento había una serie de indicaciones para saber cómo tratar con esta enfermedad. Era horrible. La gente iba perdiendo incluso sensibilidad, su carne iba pudriéndose literalmente, a veces hasta cayendo. Pero no solamente era el problema físico, el problema, imagínense el problema psicológico para una persona bajo esas circunstancias. Pero tampoco, no solo eso, sino también cómo la sociedad les trataba. Vamos a Levítico 13 para que ustedes tengan una idea. Deberíamos leer todo el capítulo, pero por el tiempo pues no lo podemos hacer. Y vamos a fijarnos solo en algunas partecitas importantes. Vamos a Levítico 13. Vean lo que dice desde el versículo 9, simplemente. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado de color de pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo y le declarará inmundo el sacerdote. O sea, la identificación de estas personas era de inmundo. Y no le encerrará porque es inmundo,
Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta los pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Vamos más adelante al 45 y 46. Vean lo que tenían que hacer estas personas. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. O sea que tenían que vestirse de una manera especial. Vestidos rasgados. Y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Esta persona no solamente que sufría pues los efectos de su enfermedad, sino que era identificado como inmundo, y él mismo tenía que gritar cuando alguien se le acercaba: inmundo, inmundo, para que nadie se acerque a él. Claro, ¿cuál era la preocupación? Que no se esparza la enfermedad. Pero imagínense cómo era la vida de esta pobre persona. Luego tenía que irse a lugares alejados, fuera del campamento tenía que vivir. Solo podía vivir con otros enfermos también. Tenía que vestirse de una manera humillante también. Y habitaba totalmente solo, como ya hemos dicho. El estado de este tipo de personas era miserable. Físicamente, psicológicamente, sociológicamente, digamos, en el sentido de vivir solos. Y de llegar al extremo de ellos mismos, estar hablando de ellos mismos como impuros, inmundos. De esto estamos hablando. Y fíjense lo interesante de esto. Esta persona siendo inmunda, que no podía acercarse a nadie, ve a Jesús. Le ruega, insiste, persiste, se postra delante de él. Quizás para nosotros eso no significa nada, pero un hombre con esa enfermedad puede haber sido tremendamente doloroso incluso. Y fíjense lo que le dice al Señor Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. Fíjense, queridos hermanos, que la pregunta no es: ¿puedes limpiarme? Si quieres, puedes limpiarme. En la cabeza de este leproso no existe la pregunta: ¿será que Jesús puede limpiarme? Si quieres, límpiame. Este leproso entiende bien quién es Jesús. Él no va cuestionándose, él no va con dudas. La pregunta es: ¿quieres? Porque yo sé que tú puedes. Eso es verdadera fe. Eso es verdadera confianza en Cristo. Tú eres el Hijo de Dios y yo sé que puedes. La pregunta no es si quieres. Perdón, la pregunta no es si puedes, porque puedes. La pregunta es si quieres.
surge la pregunta, ¿por qué es que este leproso se atreve a acercarse a Jesús? Si Jesús era otra persona, él podía simplemente ir y acusarlo y decir frente a los sacerdotes y decir, este hombre inmundo viene y se me presenta. Está violando completamente la ley. Bueno, yo creo que no hay ningún otro tipo de respuesta que no sea ¿cuál? Alguien en ese estado, ¿qué siente? Desesperación, ¿no? O sea, es una persona que dice, no tengo ya ningún tipo de opción. A propósito, la lepra era incurable, ¿no? O sea, ¿qué tengo que perder? Es un estado de desesperación, pero de certeza que él está frente a aquel que puede sanarle y salvarle literalmente su vida. Queridos hermanos, quizás ustedes están pensando, qué increíble la situación de esta persona, ¿no? Gracias, Señor, que yo no estoy en esa circunstancia. Y claro, en un sentido es cierto, nosotros no estamos en esa circunstancia en términos físicos. Pero detrás de esta historia hay un gran simbolismo en términos espirituales. El pecado, queridos hermanos, el pecado es así de espantoso. Esta definición de lepra física incluso se queda corta con lo que el pecado hace en nuestras vidas. Así es como nosotros tenemos que venir a Jesús, desesperados, sin opción alguna, con toda la seguridad, sin embargo, que Él es el Hijo de Dios y de que Él quiere salvarnos. No solamente que puede, sino que quiere salvarnos, que quiere sanarnos de absolutamente todo aquello que necesita ser sanado en nuestras vidas. No dude por un momento que Cristo puede y quiere sanarle espiritualmente, principalmente de eso, pero incluso físicamente. Claro, ahí tenemos que aclarar bien las cosas, porque el Señor no nos ofrece aquí siempre una sanidad física. Todo su ministerio lo demuestra. Todas las personas que Él sanó finalmente se enfermaron de otra cosa y ahora están, si es que creyeron en Él, en presencia de Él. No malentendamos ahí las cosas. Pero si Él quiere sanarnos, lo va a hacer. Si para nosotros es bueno que nosotros seamos sanados físicamente y seamos restaurados para servir más al reino de los cielos, lo va a hacer. El punto, hermanos, es que nosotros no podemos dudar de ninguna manera del poder de Cristo ni de su buena voluntad hacia nosotros. Y si es que Él ha dicho no en alguna cosa, amén, porque eso es lo que nosotros necesitamos por el momento. Entienda, querido hermano, que su situación y la mía es desesperada. Sin Cristo somos peores que personas con lepra.
Sin Cristo nosotros simplemente estamos esperando la condenación final. Sin Cristo atravesamos simplemente dolor tras dolor tras dolor. Sin Cristo no hay ningún tipo de esperanza. Y yo le pregunto a cualquiera de ustedes o a todos ustedes que no tengan puesta su confianza en Cristo, ¿qué están esperando para venir como vino este leproso a Cristo y decirle, si quieres, límpiame, perdóname, sáname? Versículo 41, Jesús tiene misericordia de él. Cada palabrita es tremendamente importante. Fíjese que Jesús no simplemente está pensando, bueno, yo tengo que cumplir con mi rol de Mesías, voy a predicar, mi sanidad simplemente pues son destellos de mi gloria, perfecto, pero no me importa a nadie ni nada. Jesús no es así. Jesús tampoco es de esa línea cristiana que es, tienes que creer y obedecer, punto. Está bien creer y está muy bien obedecer, pero si usted solo cree y solo obedece, pero no tiene misericordia, compasión y amor, nada somos, dice Pablo. Tiene misericordia Jesús de este hombre y de su condición. Y esa misericordia y compasión hace que Jesús extienda la mano y le toque. Y hermanos, según Levítico 13, nadie podía tocar a un inmundo. Pero el amor, la compasión y la misericordia de Cristo se acerca a este hombre. ¿Sabe lo que este hombre sintió después de que por tanto tiempo él seguramente no fue tocado por absolutamente nadie? Un hombre que tenía que cada vez que veía a alguien gritar, inmundo, inmundo. Jesús, lleno de amor y misericordia, le toca y le dice, quiero, sé limpio. Jesús no tenía ningún tipo de necesidad ni obligación de tocarlo, y sin embargo lo hizo. Jesús no solamente quería mostrar su poder, Jesús quería mostrarle compasión, amor. Él es un rey, hijo de Dios, pero que ama, a quien le importamos. Jesús no es aquel que solamente quiere hacer lo correcto, sino que ama. Tenemos, queridos hermanos, un Salvador que quiere sanarnos, que quiere mostrarnos compasión, que si necesitamos ser tocados como este inmundo, pues Él lo va a hacer. Y no solamente que Jesús le va a tocar a este hombre, sino que alguien que toca a un inmundo se convertía ¿en qué? Según el Antiguo Testamento, en inmundo también. Y este es un destello de lo que va a pasar en la cruz, hermanos, porque en la cruz Jesús se hace inmundo. Jesús toma nuestro pecado para que la ira de Dios por nuestro pecado caiga sobre Él. Eso es lo que Jesús hizo. Tomar nuestro pecado y enfrentar la mismísima ira de Dios para que nuestro pecado sea pagado por amor, por compasión,
por misericordia. Hermanos, Jesús no solamente quiere llevarnos al cielo, no solamente quiere que seamos miembros de esta iglesia, Jesús quiere también santificarnos. El Señor efectivamente quiere cambiar nuestras vidas, que seamos mejores padres, mejores madres, mejores hijos, que seamos mejores trabajadores, que tengamos mejores matrimonios. Él quiere. Y no solamente quiere, puede. ¿Usted quiere? Es la pregunta. ¿Está usted dispuesto y dispuesta a pagar el precio? De venir desesperado, con la lepra, entre comillas, que todavía existe muchas veces en nuestro corazón. Postrarse frente a Dios y decir, yo no puedo. Sáname. Cámbiame. Límpiame. Santifícame. El Señor quiere y puede cambiar absolutamente todo en nosotros que no funciona. Esto puede ser que lo experimentemos hoy, puede ser que lo experimentemos mañana, o puede ser que tengamos que esperar hasta que estemos en la plenitud del reino. Pero Él lo va a hacer. Y por eso nosotros nos gozamos en Él, y por eso nosotros le alabamos a Él, y por eso descansamos en Él y perseveramos en Él. Incluso cuando la respuesta no llega inmediatamente. Inmediatamente, dice el versículo 42, esta palabra que le encanta a Marcos que nosotros escuchemos, inmediatamente, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Otra vez un gran testimonio del poder del Señor Jesucristo. Su poder es incomparable, su autoridad es evidente. No hay nada ni nadie que sea más poderoso que Él. Y sin embargo, hermanos, nosotros muchas veces vivimos pensando lo contrario. Nadie me puede sacar de esto. Nadie me puede ayudar en esto. Nosotros no podemos vivir de esa manera. Nosotros debemos confiar decididamente en el Señor Jesucristo. Insisto, puede ser que la respuesta tarde mucho, o que solamente haya cosas de nosotros que van a ser resueltas en la nueva creación, pero jamás podemos dudar del poder y de la voluntad, misericordia, amor, compasión del Señor Jesucristo por su pueblo. Confiemos en Él, queridos hermanos. Vayamos a Él con la desesperación que este leproso fue, con la convicción de que Él puede y quiere efectivamente sanarnos y salvarnos. Finalmente, queridos hermanos, fíjense lo que sucede, y la verdad es que es muy triste. Un predicador decía, y yo concuerdo, en un sentido hubiese deseado que este texto termine en el versículo 42, pero no termina en el versículo 42. ¿Qué sucede? Jesús le encarga rigurosamente a este hombre y le dice, le despide y le dice, mira, no digas nada a nadie. Haz lo que dice la ley. Ustedes pueden leer Levítico 13 y ver todo el proceso que esta persona tenía que seguir una vez que ya su llaga estaba sanada o sus llagas sanadas.
Pero Jesús le dice, no le digas a nadie, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés te mandó, es decir, lo que la ley dice. Para testimonio a ellos también de que yo te he sanado, pero cumple con la ley. Primera cosa, lo evidente y que acabé de decir. La ley jamás es abrogada. La ley moral. La ley ceremonial es cumplida en Cristo. Y entonces hay cosas que nosotros ya no hacemos porque Jesús las cumplió por nosotros, comparadas con la ley del antiguo pacto. Pero aparte de eso, queridos hermanos, Jesús le da un mandamiento muy claro: no digas nada a nadie. Solamente a ellos testifícales para que sepan que yo soy el Mesías, es la implicación. A propósito, esto de no digas a nadie, uno dice, pero ¿por qué no quería que se sepa? Es un poco complicado, nunca se nos dice claramente, pero parecería que todavía Jesús consideraba que no era el momento de que Él sea conocido pues por todo el mundo tan rápidamente. Cualquiera sea el caso, ¿qué hace este hombre? Este hombre que vivía en tinieblas, en oscuridad, en dolor, en miseria, es sanado. Y en un sentido entendemos que él esté alegre y quiera testificar de todo esto que le ha sucedido. Pero Jesús le es claro y le dice, no digas nada a nadie. ¿Qué debía hacer él? Obedecer. Mostrar gratitud en obediencia y decir, me muero de ganas por contar, pero mi Salvador me ha dicho que no lo voy a hacer. ¿Qué hace él? Versículo 45, comenzó a publicarlo mucho. No solo comenzó a publicarlo, mucho. Y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Claro, porque todo el mundo que tenía problemas decía, yo también quiero ser sanado. Sino que ahora Jesús se quedaba en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Y hermanos, esto también nos confronta, porque tristemente, más veces de las que nos gustaría confesar, como ciertas, actuamos nosotros de esta manera. Vamos a Cristo con el corazón adecuado, confiando en Él, buscando salvación, desesperados, sabiendo que somos inmundos por nuestro pecado, recibimos la gracia de Dios y Él nos dice, ahora haz esto, y nosotros... No, yo creo que es mejor contarle a todo el mundo. Nada justifica la desobediencia de este hombre ni la nuestra, queridos. Su conducta es condenable. Pero la verdad es que nosotros somos también así. Y esto nos recuerda también, pues, el triste hecho de que aún estando nosotros en Cristo, todavía vamos a tener que luchar contra nuestro pecado. De ninguna manera esto es una justificación para pecar, pero sí un recordatorio de que necesitamos de Cristo constantemente. Si usted es de aquellos que piensa que ya conocí a Cristo, ya soy cristiano, listo, nunca más voy a tener que luchar contra el pecado, usted está equivocado. Usted va a tener que luchar todavía con esos restos del antiguo hombre o de la antigua mujer todavía en su vida.
Y en consecuencia la vida cristiana se vuelve una vida de recurrir a Cristo una y otra vez porque el pecado está ahí. Porque el pecado quiere atacarle una y otra vez. Y si es que nosotros nos descuidamos un rato, olvídese. Esa lepra puede volver, pero incluso con mayor potencia. Hermanos queridos, necesitamos entonces vivir con la guardia en alto, dependiendo del Señor en todo momento, buscando de su misericordia todos los días, haciendo uso de los medios de gracia, de su palabra, de la oración. No hay todavía perfección entre nosotros. La perfección solamente la vamos a vivir cuando el Señor Jesucristo vuelva. Y si usted no hace caso a estas exhortaciones de la palabra de Dios que nos recuerdan que hay pecado y que tenemos que tener cuidado, usted sin duda va a vivir las consecuencias de ese pecado. Debemos caminar, hermanos, sabiamente, con cuidado, sabiendo que en nosotros todavía existe el pecado y que día a día tenemos que mortificarlo. Día a día nosotros tenemos que recordar que Cristo fue crucificado por nuestro pecado y que cada día ese pecado tiene que seguir siendo, por decirlo de alguna manera, estrangulado, para que nosotros busquemos más bien vivir por el Espíritu de Dios, gozándonos por lo que Cristo ha hecho en la cruz, practicando las obras que a Él le agradan, hasta que Él vuelva y todas las cosas sean hechas perfectas y gloriosas. Así que, amados hermanos, confiemos en nuestro Señor y Salvador. Él ha decidido tocarnos aun cuando éramos inmundos y definitivamente nos ha limpiado y quiere seguir santificándonos hasta que Él venga y nos tenga en la gloria. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias, amado Dios, por tu compasión y por tu misericordia. Ayúdanos también a vivir de esa manera, no viviendo un cristianismo, Señor, mecánico, sino queremos vivir un cristianismo real, en el que nosotros vivimos el amor y compasión de Cristo, para ser transformados y también ser de bendición a otros. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado, que todavía está allí. Fortalécenos, Señor, para mortificarlo día a día. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que ha vencido en la cruz. Amén.